Vamos a hablar acerca de este proyecto de digitalizar e informatizar, que es aún más importante, todos los registros que tienen los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso vamos a hablar con quien está a cargo de este proyecto, que es médica, por supuesto, y que además trabaja en esta cuestión, es la doctora Analía Baun. Gracias por estar con nosotros. Enseguida me corregí, ¿no? Porque uno tiene tendencia a decir digitalizar, pero esto es algo más. ¿Nos explicás la diferencia? Sí, a ver, cuando se habla de digitalización, en realidad lo que se trata es de escanear, digamos, toda la información que está basada en papel y pasarla a un sistema informático. Pero después la visualización sigue siendo la de la fuente primaria, que en este caso puede ser en papel, o digitalizar una imagen, que es escanear la placa, digamos, radiográfica. Cuando hablamos de informatización es más complejo, porque lo que hablamos es de, digamos, desarrollar piezas de software que acompañen las actividades, en este caso, digamos, asistenciales o de cuidado de la salud. O sea, informatizar te permite, por ejemplo, después buscar un dato clave, o sea, mejor dicho, buscar un dato en una historia clínica a partir de una palabra clave, por ejemplo. Es el primero que se me ocurre. Exacto. Si vos digitalizás, en realidad lo que tenés que hacer es indexar o poner palabras claves a ese papel para realizar la búsqueda. Cuando vos informatizás, lo que haces es diseñar específicamente la pieza de software para poder capturar la información en el momento que se genera y poder hacer un procesamiento de datos y después devolver, por ejemplo, alertas que podrían avisar sobre una posible interacción droga-droga o Claro. sobre, digamos, alertar sobre por ahí una dosis que puede ser tóxica para un paciente con determinadas Y características. me acompaña Cecilia Pirolo, que como todos saben, además de ser fanática de los deportes, es nuestra médica clínica aquí. Sí, no veía la hora de que esto ocurriera porque yo hice la residencia en un hospital público y la verdad que a veces era muy difícil el tema de las historias clínicas. Y a propósito de esto, te quería preguntar, sobre todo esto va a mejorar cuando un mismo paciente tiene que hacer interconsultas con otros profesionales, ¿no es cierto?, para poderse comunicar mejor dentro del hospital entre las distintas áreas. Sí, a ver, la idea de los sistemas de información que llamamos nosotros, que es más amplio que la historia clínica electrónica, lo que pasa es que la historia clínica electrónica, digamos, es lo Lo más palpable, tangible. Claro. digamos, lo Sí. tangible, pero en realidad la historia clínica no deja de ser una interfaz que lo que hace es reúne varias piezas de información, como vos decís, digamos, la interconsulta, la evolución del clínico, los datos que informa un laboratorio o las imágenes, digamos, que informa un departamento de diagnóstico por imágenes, digamos. Todo eso, digamos, se genera digamos, en el propio lugar y después la historia clínica lo que hace es Ahora, y, recopilar. por ejemplo, en la práctica, ¿no? Una mujer va a una ginecóloga en un hospital público, entonces la ginecóloga hoy tiene, digamos, en papeles, todos sus estudios previos, etcétera. Después un día le duele la panza, va a ver un médico clínico a un lugar, otro día se tuerce un tobillo, va a ver un traumatólogo, Claro. en un tercer lugar. La idea es que a partir de ahora toda la historia clínica, por más que sean 3 profesionales distintos, estén en un solo lugar. Exactamente. Ah, mira. Digamos, hoy el gobierno de la ciudad implementó una historia clínica que es única. Entonces, en cualquiera, la ciudad de Buenos Aires tiene 117 establecimientos sanitarios de diferentes niveles de complejidad, centros de salud, hospitales. Ahora una figura nueva que son los CEMAR, que son centros médicos ambulatorios de referencia, y cada uno de ellos, digamos, lleva adelante un proceso de acreditación de identidad y independientemente en qué mostrador la persona se registra, se le abre una historia clínica que es única para toda la red del sistema O sea que si el día de público. mañana después vas a un cuarto lugar porque te duele una muela, decís, bueno, sí, Morán, Diego, entonces se fijan y ahí salta toda tu historia clínica. La con historia clínica antecedentes. es la misma. Entiendo. Bueno, es una buena noticia. Vamos a ver qué es lo que dicen algunos pacientes. Te ahorra tiempo porque ya tiene la historia clínica, aunque no estás atendida en ese lugar. Está bien, eso es muy bueno como para que ya puedas ir a otro centro de salud y te atiendes normal. Ya no estás sacando otro papel o otra historia clínica. Es más fácil para saber cualquier dato que tú quieras. O sea, puedes saber tu historia clínica anterior para lo que puedas necesitar. Bueno, suena muy lógico. De hecho, esto mismo ya funciona, Ceci, en las clínicas privadas, Claro, ¿no? en las clínicas privadas ya pasa. Lo que faltaba era en el ámbito público, que todavía no estaba ocurriendo esto. Así que bueno, ojalá que esto funcione. A mí lo que un poco me da miedo es qué pasa cuando se cae el sistema.
Porque cuando se cae el sistema en otros lugares, pero en la parte de salud se cae un sistema, ¿y cómo haces con el paciente enfrente? Porque encima ya hay como mucha demanda en un hospital público. Sí, en realidad el proceso asistencial o de cuidado, digamos, continúa en caso de que no haya sistema, pero lo que se trabaja, y está bueno, digamos que vos traes, es con tener sistemas de contingencia, sobre todo dependiendo de la criticidad del cuidado, ¿no es cierto? Claro. Si uno va a informatizar una terapia intensiva, debe garantizar las 24 horas, digamos, los 7 días de la semana, la disponibilidad de Internet, y para eso hoy ya existen estrategias, digamos. Claro. Sí, ahí que no dependa de la nube, ¿no? Claro. Que ahí ya lo tienen en un disco rígido. Se arman servidores locales con servidores sistemas locales, de backup y un generador eléctrico que, así como da energía al respirador, da energía a un servidor para poder acceder a información de la medicación que está en el paciente. Y 2 consultas rápidas. Esto ya está funcionando, por lo que veo. ¿En qué porcentaje de digitalización o de informatización está el sistema? Y hoy el sistema público tiene 44 centros de salud, los 44 funcionan ya con una historia clínica electrónica única y, digamos, escalamos la misma historia a los hospitales, y hoy aproximadamente lo que es consultorios externos, los 13 hospitales de AUD y los 2 pediátricos suman unos 2.000 consultorios, de los cuales 600 ya, digamos, se implementó la historia clínica electrónica y están, digamos, avanzando. ¿Y va para atrás también? Porque a partir de ahora llega un paciente, bueno, directamente ya se informatiza los datos, etcétera. Pero para atrás, si yo me atendí hace 2 años en un hospital público, esa información que está en un papel, ¿se digitaliza o se informatiza o ya es para adelante? No, es hacia adelante. Lo que nosotros trabajamos con los profesionales es que la primera consulta que tiene la historia clínica es un resumen del paciente, y a partir de ahí se incorpora toda la nueva información. Esto promueve también el tener un médico de cabecera, porque si un paciente llega a un lugar y no está presente el médico de cabecera, por lo menos el profesional que lo atiende tiene idea de quién es el que lo viene siguiendo. ¿Es así? Tal cual. Hoy, como siempre decimos, los sistemas de información acompañan una estrategia de salud. La estrategia del gobierno de la ciudad es tener una red integrada de servicios de salud de complejidad biomédica creciente, fortaleciendo el primer nivel de atención. Y hoy el sistema, cuando genera la apertura de historia clínica, tenemos georreferenciado a cada uno de los pacientes, y entonces le comunicamos cuál es el centro de salud más cercano y cuál es el médico de cabecera que le corresponde. Y eso se visualiza en la historia clínica electrónica para que el resto de los profesionales de la salud lo puedan visualizar. Y estos datos, ¿después se pueden usar para tener estadísticas de salud pública de la ciudad? El objetivo primario, por supuesto, siempre es dar continuidad del cuidado, y para eso, digamos, la continuidad de la información es un valor agregado para el profesional, pero por supuesto esto tiene otros beneficios secundarios, que son tener información para la docencia, todos los hospitales nuestros son universitarios, tener información para la investigación y para la gestión, digamos, de los servicios adentro del hospital y de las políticas públicas a nivel central. Y ahí calculo que hay confidencialidad, ¿no?, de los datos. Siempre todo lo que es agregación de la información para gestión o investigación es de-identificada, y por supuesto cuidando siempre la privacidad, digamos, y la confidencialidad de la información de los pacientes. Aprovechemos para decirle a la gente la importancia de que tengan su médico de cabecera, porque si no empiezan a purular por las distintas especialidades, en realidad lo que tendrían que hacer es primero ir al médico de cabecera y que sea él el encargado de decir y derivarlo a las distintas especialidades. Claro, en ese sentido esto ayuda bastante. Sí, clarísimo. Gracias, Analía. No, por favor, Un al placer. contrario, un placer. Gracias por la invitación.